Buenas tardes, saludamos a la audiencia en Colombia, aquí en La Habana, 1/4 para las 3 de la tarde, en Colombia 1/4 para las 2 de la tarde. Comenzamos esta rueda de prensa sobre los acuerdos, sobre el protocolo que regirá el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas. A continuación, el jefe del equipo negociador del Gobierno de Colombia, Humberto de la Calle, hará una breve explicación de lo acordado. Doctor. Buenas tardes. Quisiera concentrarme en los elementos esenciales que se han dado a conocer en el día de hoy. Lo que ha ocurrido es que el cúmulo, el contenido de los protocolos específicos y concretos para desarrollar y poner en la realidad lo pactado el 23 de junio sobre el fin del conflicto se ha terminado de convenir en el día de hoy. Es una serie de reglas de comportamiento, de protección a la población civil, de garantía de transparencia, de verificación y monitoreo a cargo del mecanismo tripartito presidido por Naciones Unidas de todas las operaciones que tienen que ver con el funcionamiento de las zonas veredales de normalización y de los puntos de normalización para efectos del día final, el desarme y la terminación de las FARC como grupo armado. Estos protocolos, que son alrededor de 25, tocan temas sobre monitoreo, verificación, las reglas que regirán el cese de fuego y las hostilidades, la seguridad de todos, de la población, también la seguridad de quienes dejen las armas, y por fin el proceso mismo, la secuencia para la dejación de armas. Hay múltiples ejemplos. Lo decíamos ahora, 8 días después del día en que comienza el proceso, las FARC entregarán, por ejemplo, su lista de integrantes al mecanismo para establecer con claridad las personas que hacen dejación de las armas y su tránsito a la vida civil. 10 días después, por ejemplo, todo el armamento inestable que está en caletas o que tiene peligro será destruido de manera rápida e inmediata por el mecanismo tripartito. Como dijimos, el 23 de junio el Estado de Derecho sigue funcionando, las autoridades que hay hoy en las zonas veredales continúan ejerciendo sus funciones, por lo tanto no hay un despeje, es un tratamiento que respeta la normalidad de las zonas, la actividad económica de las zonas, que servirán de sitio para la concentración de las FARC y luego, repito, el proceso progresivo de dejación de armas, de tal manera que 180 días después del día en que comienza la operación, el día del acuerdo final, las armas habrán desaparecido en poder de las FARC. Nosotros creemos sinceramente que este es un paso concreto que desarrolla y convierte en realidad lo pactado el 23 de junio, que nos acerca al fin del conflicto, que muestra voluntad de ambas partes en hacerlo. Sentimos y queremos transmitir a los colombianos que realmente es una oportunidad de doblar la página de más de 50 años de conflicto, que hay voluntad de hacerlo, que es una enorme oportunidad que no deben desperdiciar los colombianos. Esa oportunidad, además, se concretará el día del plebiscito, cuando es finalmente la voz de cada colombiano en conciencia, pensando en las ventajas, también seguramente en aspiraciones no logradas, pero particularmente en las ventajas que implica la oportunidad de dar por terminado el conflicto, hecho que está cada vez más cerca, y en ese sentido queremos dirigir un mensaje optimista a los colombianos. Gracias. A continuación, el Alto Comisionado para la Paz también hará una intervención. Gracias, Marcela. Muy buenos días a todos. Yo quería solamente hacer 2 comentarios. El primero es dar mis felicitaciones a las delegaciones que trabajaron en esto, a la subcomisión técnica, al general Flores y a sus compañeros, los generales hoy no presentes Rojas, Nieto, Rivera y Pico, y al almirante Romero, y también a la delegación de las FARC, a Carlos Antonio Lozada, a Joaquín Gómez, y así como todos los oficiales de nuestras fuerzas militares y policía que participaron, y los miembros de las FARC. Yo creo que un trabajo como este no se ha hecho en ningún proceso de paz, donde se trabaja directamente entre el en el desarrollo detallado
de cómo va a ser el fin del conflicto sin ninguna mediación. Me parece que realmente fue un trabajo ejemplar y los quiero felicitar. Lo segundo, un comentario para poner un poco en contexto lo que ha ocurrido hoy. El 23 de junio se hicieron unos anuncios supremamente importantes sobre unos acuerdos que podríamos describirlos como unos acuerdos marco, como unos esqueletos. Hoy se le ha puesto la carne a esos esqueletos, realmente está el detalle de qué es lo que va a pasar en términos de preparación del mecanismo de verificación, de cada paso, cada día, una vez se firme el acuerdo final, de las reglas precisas que hay que observar durante el cese al fuego. Es decir, tenemos, como dijo el presidente Santos del primer día, un cese al fuego serio y creíble porque tiene reglas y tiene un mecanismo de verificación y tiene tiempos. Y la semana entrante vamos a ir a terreno a ver cómo aterriza todo esto ya en la realidad, haciendo un reconocimiento con las Naciones Unidas en el marco del mecanismo tripartito y con el apoyo del CICR de las zonas. Es decir, este proceso de paz la semana entrante ya llega a Colombia para verificar en las zonas que esto es viable y para hacerlo de la mano de las autoridades departamentales, municipales y con las comunidades en los territorios. Muchas gracias, doctor Jaramillo. A continuación vamos a dar espacio a 3 preguntas. Comenzamos con Jenny Navarro, periodista del canal Caracol y de Blue Radio. Buenas tardes a ambas delegaciones. La pregunta precisamente, señor comisionado y doctor de la Calle, sobre esta visita técnica tripartita, ¿no?, que harán ONU, Gobierno, la FARC también. Tiempo fijado para esta visita, si es una semana, 15 días, y dependiendo de esa visita, ¿cuándo han estimado que estarán listas las zonas veredales? Bueno, reiteremos que el propósito es el de verificar las condiciones concretas, establecer la aptitud de las zonas que han sido previamente escogidas aquí en La Habana y esclarecer, dijéramos, la manera delimitada y clara de cómo va a funcionar la zona o el punto de que se trate. Sobre la duración y las características específicas, voy a darle la palabra al alto comisionado para que él termine de dar la respuesta que se nos ha solicitado. Se trata de, en este proceso hemos hecho muchas operaciones trayendo personas de las FARC a La Habana, llevándolas de regreso a que hagan pedagogía con el apoyo del CICR y los países garantes, pero nada que se compare con lo que tendremos que hacer la semana entrante, que es en todo el territorio nacional de manera simultánea hacer visitas a las zonas. Eso implica unas grandes operaciones, 6 operaciones en todo el territorio, que van a durar 4 y 5 días y que se harán de la misma manera que siempre las hemos hecho. La diferencia es que esta vez estará ya las Naciones Unidas acompañándonos, miembros de las FARC que van a estar en el mecanismo de verificación y nuestros oficiales al frente. Gracias, le damos el turno a Jorge Enrique Botero de Redman Noticias. Buenas tardes. Quisiera preguntarle al doctor de la Calle, el comandante Iván Márquez dijo hace un momento, valga la redundancia, que llegado el momento, FARC y gobierno ordenarán a sus propias tropas el cese al fuego bilateral y definitivo. Quisiera preguntarle, doctor de la Calle, ¿de qué depende ese momento para que se decrete el cese bilateral y definitivo? Perdón, y al general Flores, si me permite, ¿en qué ambiente transcurrió el debate de la subcomisión técnica en la que de un lado estaban mandos militares y del otro mandos guerrilleros? Dijéramos que una de las bases de las conversaciones desde hace 4 años es que coincidía la firma del acuerdo final con el cese de fuego, y eso hace parte de lo anunciado el 23 de junio. No obstante, su pregunta me permite recordar que en algún momento el presidente de la República señaló que si aún antes de la firma del acuerdo final se generaban las condiciones de transparencia, de seguridad para los colombianos, de vigencia de la ley, podría considerarse dar ese paso con alguna anticipación a la firma del acuerdo final. Ese es un tema que ha sido planteado de esa manera, que no está resuelto, que no está descartado, pero lo que todo indica es que aún bajo la idea central de que coincidirá el acuerdo final con el cese del fuego definitivo,
nosotros tenemos la convicción de que ese día está cada vez más cerca. Bueno, muchas gracias. Realmente la subcomisión técnica o las subcomisiones técnicas de fin del conflicto tenían el objetivo y la misión de llegar a desarrollar, planear el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas. Ese ambiente en la subcomisión fue un ambiente profesional, de respeto a la dignidad, con un compromiso de ambas subcomisiones de llegar a lo que hemos llegado en el día de hoy. Primero, al anuncio que se hizo el 23 de junio del presente año, con un acuerdo de cese al fuego y dejación de armas, y en el día de hoy con el desarrollo de los protocolos, las reglas que se van a tener tanto las Fuerzas Armadas como los integrantes de las FARC y que va a verificar y monitorear Naciones Unidas. Muchas gracias. Y la última pregunta la hace Diego Bonilla de la FM, RCN Radio y el canal RCN. Buenas tardes para las dos delegaciones y doctor de la Calle, quiero hacerle dos preguntas. La primera, el proceso de dejación de armas va a tener unas etapas. Se habla que la primera de ellas será las armas artesanales. Quiero preguntarle cuál es la razón fundamental para que la primera dejación sea de ese tipo de armas. Y la segunda, las FARC han manifestado abiertamente que si no está lo suficientemente claro el tema de la ley de amnistía, no harán el tránsito a las zonas veredales. Esas son las dos preguntas. Sí, respecto de lo primero, dijéramos que esas son armas inestables, mucho más peligrosas, por lo tanto deben ser destruidas en el sitio. Y en esto hay una diferencia con las armas de porte individual, para las cuales hay una secuencia, como ya se leyó ahora en el comunicado, en función de un determinado número de días desde el comienzo de todo este proceso. Finalmente, 180 días después, es lo que hay que subrayar, no habrá armas en poder de las FARC. El tema de la amnistía lo quiero explicar de la siguiente manera. A ver, tenemos un acuerdo sobre jurisdicción especial de paz. En ese acuerdo, tal como prometimos desde un principio, los delitos más graves de carácter internacional no serán amnistiados. Yo quiero repetir eso para claridad de los colombianos. No habrá amnistía para los delitos más graves, y en el acuerdo se dijo cuáles eran: delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, etc. Respecto de los demás, hay una tradición jurídica en Colombia y también la vigencia del Protocolo 2 de Ginebra que dice que al final de las hostilidades se concederá una amnistía. Y ese es un compromiso también, no solo adquirido por el gobierno con las FARC en ese acuerdo de jurisdicción especial para la paz, sino que corresponde a una obligación de carácter internacional y también a una tradición colombiana según la cual los delitos políticos y los conexos pueden ser objeto de amnistía o indulto. Ese es un tema en el que estamos trabajando para esclarecer las líneas generales, los criterios de inclusión y exclusión. Y en ese tema, repito, hay actividad en este momento en la delegación con el objeto de precisar las características de aquello que, y ya con esto termino, constituirá un proyecto de ley para que el Congreso lo defina. Así quedó escrito en el acuerdo sobre víctimas, sobre jurisdicción especial de paz. Se trata de una ley de amnistía, pero lo que el gobierno sí tiene que anunciar es que adquiere la obligación irrevocable de presentar ese proyecto a la primera oportunidad con el ánimo de que sea discutido por el Congreso. Y las características y líneas generales, repito, están siendo consideradas en este momento por ambas partes. Antes de terminar, el doctor Sergio Jaramillo quiere hacer unas reflexiones finales. Un pequeño punto sobre la pregunta, y es que el proceso de desarme va en paralelo con el proceso del movimiento de las FARC a las zonas. Pues naturalmente, si hay armamento inestable, explosivos, artesanal, pues es supremamente riesgoso moverlo a las zonas y no tiene sentido guardarlo. Entonces han acordado unos procedimientos para destruirlo in situ con la verificación de Naciones Unidas.
Y un último punto simplemente sobre este tema supremamente importante de la visita de la semana entrante, que tendremos ocasión el lunes en Villavicencio de explicar en detalle, pero se trata de unas visitas de reconocimiento a las 23 zonas veredales y a los 8 puntos campamentarios que han sido escogidos para ver si tienen las características, delimitarlos y hacer la, digamos, verificación técnica que en realidad lo que se acordó se puede llevar a la realidad. Una última frase. Es que a veces me sorprende que haya muchos colombianos que se preguntan por qué no publicamos los acuerdos. Los acuerdos han sido publicados en su totalidad. Todo lo acordado está en la red, en la página de la web que el delegado de Noruega señaló ahora, que es mesadeconversaciones.com.co. Yo le pido a los colombianos que los lean, que los estudien, que tomen sus decisiones racionalmente, pero todo está publicado ya desde hace muchos meses. Quería aprovechar esa oportunidad. Muchas gracias.